Buenas, nosotros vamos a explicar el principio de Huygens. Mi grupo está conformado por Heidi Carrillo y quien les habla, Astrid Torres. Cuando observamos esta imagen, podemos observar que cuando una onda llega al conjunto de puntos, que son esos puntos negros, que forman un frente de onda, esa línea es un frente de onda. Cada uno de esos puntos se pone en oscilar, generando él mismo una nueva onda elemental individual. Esas son las nuevas ondas que se forman. El efecto conjunto de todas estas nuevas ondas elementales es un nuevo frente de onda. Este es el nuevo frente de onda que se forma, que coinciden con la envolvente de este conjunto de ondas elementales. El científico holandés Christian Huygens, contemporáneo de Newton, propuso una teoría ondulatoria de la luz que tenía mucho mérito. En la actualidad todavía se utiliza una técnica desarrollada por Huygens para predecir la posición futura de una onda cuando se conoce una posición anterior. El término frente de onda hace referencia a todos los puntos a lo largo de una onda bidimensional o tridimensional que forman una cresta de onda. Por ejemplo, un ejemplo de eso puede ser las ondas que se observan cuando se va al océano. El principio de Huygens nos permite explicar fenómenos ondulatorios relacionados con la propagación de las ondas, tales como la reflexión, la refracción y la difracción. Fue desarrollado en 1678 por Christian Huygens, físico, astrónomo y matemático holandés, en su obra Tratado de Luz, y es una descripción geométrica de un fenómeno en la propagación de las ondas a través del espacio. Acá podemos analizar que en la figura izquierda, el principio de Huygens en la propagación es la propagación en una onda plana, y la imagen derecha es la propagación pero en una onda esférica. El principio de Huygens: cada punto de un frente de onda puede considerarse un foco de ondas secundarias que se propagan en la misma dirección de la perturbación. La velocidad de propagación y la frecuencia de estas ondas secundarias serían la misma de la onda primaria. La superficie tangente a todas las ondas secundarias en determinado instante es el siguiente frente de onda. Ondas. Una onda es una perturbación que se propaga desde el punto en el que se produjo hacia el medio que rodea ese punto. Las ondas materiales requieren de un medio elástico para propagarse. El medio elástico se deforma y se recupera vibrando al paso de la onda. Acá podemos observar la ecuación de la onda. Podemos generar ondas de dos formas distintas. La primera es mediante pulsos o pulsos de ondas. Se trata de una perturbación individual, como lo que ocurre si, por ejemplo, agarras el extremo de una cuerda tensa y le das una sacudida. Y la segunda es mediante un tren de onda. Se trata de una sucesión continua de pulsos que generan una onda viajera. Ocurre, por ejemplo, cuando das varias sacudidas de forma periódica al extremo de una cuerda tensa. La dirección de propagación de las ondas son longitudinales y transversales. Las longitudinales son aquellas en las que la dirección de vibración coincide con la dirección de propagación. Se puede entender como una sucesión de contracciones y dilataciones. También recibe el nombre de ondas de presión. Ejemplo es el sonido. También encontramos las ondas transversales, que son aquellas en las que la dirección de propagación y vibración son perpendiculares entre sí. Se puede entender como una sucesión de crestas y valles. Frente de onda. El frente de onda es aquella superficie constituida por todos los puntos en lo que en un momento dado vibran en concordancia de fase. Todas aquellas superficies que se encuentren separadas entre sí a una distancia igual a la longitud de onda se hallará en el mismo estado de vibración. Podemos trazar una serie de líneas perpendiculares a los sucesivos frentes de onda. Estas líneas se denominan rayos y corresponden a las líneas de propagación de onda. La relación entre rayos y frentes de onda es similar a las líneas de fuerza y superficies equipotenciales.
El tiempo que separa puntos correspondientes de dos superficies de onda es el mismo para todos los pares de puntos correspondientes. Esto es el teorema de Malus. Huygens visualizó un método para pasar de un frente de onda a otro. Cuando el movimiento ondulatorio alcanza los puntos que componen un frente de onda, cada partícula del frente de onda se convierte en una fuente secundaria de onda, que emite ondas secundarias, que alcanzan la próxima capa de partículas del medio. Entonces, estas partículas se ponen en movimiento, formando el subsiguiente frente de onda con la envolvente de estas semicircunferencias. El proceso se repite resultando la propagación de ondas a través del medio. Esta representación de propagación es muy razonable cuando la onda resulta de las vibraciones mecánicas de la partícula del medio, es decir, una onda elástica, pero no tendría significado físico en las ondas electromagnéticas donde no hay partículas que vibren. Formas de frentes de ondas. Las formas de frentes de ondas es muy importantes para estudiar la energía que propaga una onda, ya que es la energía que tiene el foco, la que se va distribuyendo a lo largo de todo el frente a medida que avanza el movimiento ondulatorio. Esta forma depende del número de dimensiones, ya sea bidimensional o tridimensional, en la que se está propagando la onda, y también de las características del medio de propagación. Estudiaremos los medios que son homogéneos e isótropos. Un medio homogéneo es cuando sus propiedades físicas y químicas son idénticas en todos sus puntos. Y un medio isótropo son aquellos medios en los que la dirección de propagación son equivalentes, o dicho de otro modo, las propiedades físicas del material en su conjunto no dependen de las direcciones consideradas. Frentes de ondas característicos. Los frentes de ondas pueden ser unidimensionales, bidimensionales, tridimensionales, frentes de ondas planos y frentes de onda esféricos. Acá podemos observar el frente de onda unidimensional. Un frente de onda unidimensional es cuando la onda generada por un foco puntual se propaga en una sola dimensión, como por ejemplo una cuerda vibrando transversalmente. El frente de onda es el único punto. Frente de ondas bidimensionales. En el caso de que las ondas generadas por un foco puntual se propaguen en un plano, como por ejemplo la onda que genera una piedra que cae en un estanque, el frente de onda es circular, con centro en el foco de la onda. Frente de ondas tridimensional. En el caso de que la onda generada por un foco puntual se propague en todo el espacio, como por ejemplo el sonido, el frente de onda en una superficie esférica con el foco de la onda. Frentes de ondas planas. Es un tipo particular de frente de ondas tridimensionales. En un frente de ondas planas, la energía del foco se reparte en una superficie plana paralela como el de la figura. Podemos considerar un frente de onda plana cuando estudiamos una región de un frente de onda esférico. Lo suficientemente alejada, este frente de onda debe estar alejada del foco. Como por ejemplo, la luz que llega de la Tierra procedente del Sol. Por último, tenemos los frentes de ondas cilíndricas. Cuando tenemos una varilla como foco, los frentes de ondas generados son aproximadamente cilindros concéntricos. Ese es otro tipo de ondas tridimensional que podemos destacar, en la que la energía se reparte en superficies cilíndricas. Se puede generar a partir de un foco con forma de varilla. En lugar del foco puntual se generan ondas esféricas. Los rayos. Los rayos son líneas rectas que indican mediante una flecha la dirección y sentido de propagación de la onda. Son perpendiculares a los frentes de onda de cada uno de sus puntos.
Cuando se trata de representar la propagación de una onda, es habitual encontrar junto a los frentes de ondas los rayos. Los rayos de la onda son perpendiculares a los frentes de onda en cada uno de estos puntos. La dirección de la línea indica la dirección de propagación de la onda y la flecha en cada uno de sus puntos indica el sentido. Cuando los frentes de onda son planos, como en esta figura, los rayos son paralelos. Los rayos son perpendicularmente útiles para estudiar determinados fenómenos como la reflexión y la refracción. La difracción. La difracción es un fenómeno por el cual una onda que atraviesa un obstáculo por un orificio pequeño se distorsiona y se propaga en todas direcciones detrás de dicho orificio. En este aparato vamos a estudiar las características de dichos fenómenos y las condiciones que lo hacen posible. Por lo menos imagínense unas de partículas que podrían ser una ametralladora cuando se juega paintball. Si apuntas hacia una pared, las bolitas de pintura estallan en la pared, dejando la marca correspondiente de estas. Si haces un orificio en la pared y apuntas hacia las partículas, apuntas hacia él, las partículas atraviesan el orificio y seguirán la dirección que tenías antes de atravesar este, sin ninguna modificación apreciable. En esta imagen podemos observar que uno de los casos en que se produce la difracción. En ella vemos que las ondas en el agua se difractan a medida que pasan a través de una estrecha ranura en una barrera. Añadamos que el tamaño de la apertura es menos de una longitud de onda de ancho. La onda aparece en la laguna y se propaga en todas las direcciones. Si observamos el patrón de la onda difractada, vemos que es básicamente el mismo patrón que establecería una fuente puntual de vibración si se coloca donde está la ranura abierta. Bueno, como les venía contando mi compañera, la difracción es el caso del movimiento ondulatorio, es sustancialmente distinto. Si se practica un orificio en un obstáculo que se oponga al movimiento ondulatorio, puede ocurrir de manera general. Dos casos que quedan recorridos en la siguiente imagen según un orificio sea grande o pequeño. Entonces vamos a referirnos a la imagen. Los arcos en azul de la figura representan los frentes de onda cuyo foco se encuentra rodeado por 4 paredes. Para observar el fenómeno de difracción creamos orificios en dicha pared. Los efectos observados serán distintos según las dimensiones del orificio respecto a la longitud de onda. Sean grandes como el orificio izquierdo o sean pequeños como el orificio derecho. Si en el orificio m'N' es muy grande respecto a la longitud de onda, las ondas se propagan solamente dentro del cono A' o B', y por consiguiente en los puntos situados fuera de dicho cono, como en el punto P'. Por ejemplo, no se experimentará la perturbación si el orificio MN es pequeño, de orden que la longitud de onda se enredará en él como centro. Según el principio de Huygens, un foco emisor de ondas propagándose está en todas las direcciones. Como en el punto P recibe la perturbación, a pesar de estar el rayo OP encerrado por la pared, todo sucede como si al llegar al orificio los rayos se doblaran. Es ahí donde ocurre la difracción en todas las direcciones. Vamos a hablar ahora de la difracción.
La difracción no ocurre únicamente ante orificios, también ante cualquier obstáculo o borde afiliado con un tamaño comparable a la longitud de onda. Por ejemplo, el sonido es capaz de bordear pequeños obstáculos que encuentra en su camino al estar su longitud de onda comprendida entre unos pocos centímetros y unos pocos metros. Unos pocos. Por eso, si te sitúas tras una esquina, podrás escuchar las conversaciones que ocurren justo al otro lado, aunque no seas capaz de verlo, ya que la difracción es el fenómeno ondulatorio que ocurre cuando una onda se reproduce al atravesar una abertura u orificio. Tiene lugar cuando el tamaño del orificio es del mismo orden de la longitud de onda del movimiento ondulatorio. La reflexión y la refracción de ondas. La reflexión y la refracción de onda son dos fenómenos que ocurren cuando una onda se propaga en un determinado medio, se encuentra con una superficie de separación con otro medio. En general, podemos decir que una parte de una onda incidente y otra parte de su energía y se refleja y otra se refracta. Vamos a hablar ahora de la reflexión. La reflexión. La reflexión es el cambio de dirección del movimiento ondulatorio que ocurre en el mismo medio en el que se propaga. Después de incidir sobre la superficie de un medio distinto, se rige por dos leyes. La primera de ellas dice, el rayo incidente, el rayo reflejado y la normal a la superficie en el punto de incidencia están en el mismo plano. El ángulo del rayo incidente I y el ángulo de reflexión R son iguales. Si el foco emisor de ondas dista lo suficientemente de la superficie reflectora, podemos decir según la imagen. El ángulo el que forma incidente y la reflejada con la normal a la superficie de separación en color rojo, en el mismo hemos representado los frentes de onda incidente en color azul y el color de onda reflejada en color verde. Observamos de esta imagen que la reflexión no cambia la velocidad de onda, ni su frecuencia, ni su longitud de onda. Ahora vamos a hablar de la reflexión y el principio de Huygens. Las leyes de la reflexión pueden deducirse aplicando el principio de Huygens a una onda que incide con cierto ángulo a una superficie de separación de dos medios. Nos vamos a referir a esta imagen que tenemos ahí. Si el foco emisor de ondas dista lo suficientemente de la superficie reflectora, que es esta que tenemos acá en violeta, podemos considerar que la onda es plana. Al avanzar su frente de ondas en su extremo M, será el primero que encuentre la superficie reflectora. Esto ocurrirá en el punto A, el cual el principio de Huygens se convierte en un nuevo centro emisor de ondas secundarias. Marcada con un círculo verde,
retrocede igual a la velocidad que trae la onda incidente. Esto implica que cuando en el otro extremo de el frente incide al alcance de la superficie reflectora recorrida de la distancia DE. A la distancia DE que tenemos ahí. La onda secundaria tendrá el radio AB. Siendo DE igual a AB. Teniendo en cuenta además que cuando en el extremo E alcanza el punto E, este último se convierte en un nuevo foco emisor de onda secundaria. Podemos formar los triángulos rectángulos ADE y el triángulo rectángulo ABE de la onda reflejada, ambos iguales a tener hipotenusa y los lados DE y AB son iguales. De la igualdad de los triángulos podemos deducir que los ángulos alfa y beta de la de estos lados, tanto como el ángulo de incidencia como el de reflexión, están formados por lados perpendiculares a los lados de los ángulos gamma y beta. Ahora vamos a hablar del cambio de fase. En la reflexión de una onda puede o no experimentar el cambio de inversión o en su fase. Esto quiere decir que en la onda reflejada se produce una inversión en el sentido de la vibración que el caso de las ondas armónicas. Se traduce a un desfase de 180 grados o de pi radianes respecto a la incidente. En general podemos decir que se produce un cambio de fase si la onda se propaga sobre un medio menos denso sobre el que se incide. Veámoslo en el ejemplo que tenemos en la imagen, que es de un pulso transmitiéndose en una cuerda. Vemos que la cuerda de la secuencia izquierda A se encuentra atada a una pared. Cuando una onda se propaga en ella, incide sobre la pared en un medio más denso que la cuerda. Se produce una inversión de fase en el pulso reflejado. En el caso del extremo de la cuerda esté libre sobre la argolla, que se puede desplazar hacia arriba o hacia abajo, secuencia derecha B. No habrá cambio de fase en la reflexión. Podemos explicar la inversión de fase a partir de la tercera ley de Newton. Efectivamente, cuando la onda llega a la pared, ejerce una fuerza sobre esta, la fuerza de reacción de pared, contra la cuerda. De igual modo, y dirección y sentido es lo contrario responsable del pulso que se invierte. Acá en este vemos un ejemplo de la importancia de las ondas reflejadas. Llega al receptor después de reflejarse en la tierra o mar, sufre una gran atenuación en la propia naturaleza del terreno. Depende mucho de esto. En ocasiones favorece el establecimiento de comunicación a largas distancias. La refracción. La refracción es el cambio de dirección del movimiento ondulatorio que ocurre tras pasar este medio a otro en el que se propaga con distinta velocidad. Se rige por dos leyes. La primera de ellas, el rayo incidente y el rayo refractado y la normal de la superficie en el punto de incidencia están en el mismo plano. La segunda de ellas, la ley de Snell de la refracción, que marca la relación entre el ángulo de incidencia I y el de refracción R.
y las velocidades de onda en los medios 1 y 2, B1 y B2, según vemos. El seno del ángulo de incidencia sobre el seno del ángulo de reflexión nos da igual a la velocidad en el primer medio y la velocidad en el segundo medio, siendo n sub 1 el índice de refracción del segundo medio respecto al primero en una constante adimensional. Ahora vamos a hablar de la refracción y el principio de Huygens. Pero antes de ello, vamos a enfocar un poco en la refracción. La refracción ocurre cuando una onda pasa de un medio con una determinada velocidad a otro, con una distinta, como vemos en la figura. Observamos la imagen de la izquierda. Vemos que cuando B2, B2, el medio lento, es menor que el B1, el rayo se acerca a la normal en la imagen. Y veamos en la imagen de la derecha que cuando el B1 es menor que B2, la dirección de propagación se aleja de la normal. Esto nos lleva a concluir que en la refracción no cambia la frecuencia de la onda, pero sí al cambiar la velocidad también cambia la longitud de onda. La refracción y el principio de Huygens. Las leyes de la refracción no pueden deducirse aplicando el principio de Huygens a una onda que incide con cierto ángulo a una superficie de separación de dos medios, como lo vemos en la imagen. La ley de Snell fue descubierta experimentalmente en 1621 por el científico holandés Willibrord Snell van Roger. Desde 1580 a 1626, más comúnmente conocido como Snell. Fue Huygens quien dio una explicación a la ley experimental, permitiéndonos así deducirla. A partir del principio de Huygens partiremos de la siguiente imagen que tenemos en pantalla. Suponemos que la superficie de separación de dos medios de velocidades v1 y v2 llega a una onda plana. Al avanzar el frente de ondas MP, su extremo M es el primero en alcanzar la superficie de separación de ambos medios en el punto A, el cual se convierte, según el principio de Huygens, en un foco emisor de nuevas ondas secundarias. Estas ondas secundarias, representadas en verde, penetran el nuevo medio recorriendo el espacio A en el mismo tiempo que en el extremo B del frente de onda AB. Recorren el espacio BE verificando para las velocidades V1 y V2 con la que la onda se propaga en ambos medios. Por otro lado de la definición del seno, tenemos que en los triángulos BAE y AED, teniendo en cuenta que los ángulos alfa y beta son iguales que los ángulos de incidencia y de refracción, por tener sus lados respectivos perpendiculares, podemos decir que la ley de Snell buscaba lo que ya habíamos dicho en la ley de la reflexión, donde decíamos que n sub 2 se conoce como el índice de refracción del medio 2 respecto al 1 y se define como el cociente de la velocidad en el primer medio de la velocidad entre la velocidad del segundo medio. ¿Qué podemos concluir del principio de Huygens? El principio de Huygens explica perfectamente la reflexión y la refracción de la luz, también fácilmente explicables por la teoría corpuscular de Newton, así como los fenómenos ondulatorios que representa, esto es la difracción y las interferencias. Ahora vamos a ver un ejemplo del principio de Huygens. Dice así:
La rapidez de una ola de agua se describe por velocidad es igual a la raíz de gravedad por distancia, donde d es la profundidad del agua, que se supone que es la pequeña en comparación con la longitud de la ola. Ya que cambia su rapidez, las olas se refractan cuando se mueven en una región de profundidad diferente. Vamos a trazar el mapa de la playa de un océano en el lado oriente de la masa de la Tierra, mostrando las líneas de contorno de profundidad constante bajo el agua, si se trata de una pendiente razonablemente uniforme. A. Suponemos que las olas se aproximan a la costa desde una tormenta situada lejos, hacia el norte-noroeste, demostrando que las olas se moverán en forma casi perpendicular a la orilla cuando lleguen a la playa. Y B. Trazamos un mapa de la costa con bahías y puntas alternadas como se sugiere la figura. La profundidad constante, suponiendo que las olas se aproximan a la costa, que llevan energía con densidad uniforme a lo largo de frentes de onda, originalmente terrestres, demostrando que la energía que llega a la orilla se concentra en las puntas y tiene menos intensidad en las bahías. Dándole solución a esto nos queda. Para la parte A, para ver los diagramas de líneas de curva de nivel y frentes y rayos de onda, consultamos en las figuras A y B. A continuación, a medida que las ondas se mueven a agua de menos profundidad, los frentes de onda se doblan para volverse más casi paralelos a las líneas de contorno. Para la parte B, para ver los diagramas de línea de curva de nivel y frentes de rayo de onda, consultamos las figuras C y D. A continuación, suponemos que los cabos están empinados bajo el agua. Ya que están sobre el agua, los rayos están en todas partes perpendiculares a los frentes de onda en las ondas refractadas entrantes, como se muestra. Los rayos se doblan hacia los cabos y entregan más energía por longitud en los cabos. Ahora vamos a ver un ejemplo de refracción. El haz de luz que se muestra en la figura forma un ángulo de 20.0 grados con la línea normal n, n'. En los ángulos θ y θ', el índice de refracción del aceite de linaza es. Entonces, como lo vemos en la figura, lo vamos a hacer en tres medios que son aire, agua y el aceite. Primero vamos a hacer la aplicación de la ley de Snell para la interfaz aire y aceite. Tenemos el n del aire por el seno de θ que vemos acá, que es igual al n del aceite por el seno de 20 grados, que es el que tenemos acá. Y solucionando para esta ley nos queda que el θ del aire, este que tenemos acá, es igual a 30.4 grados. Ahora vamos a aplicar la ley de Snell para la interfaz de aceite y agua, esta que tenemos acá. Entonces, aplicando para el n del agua es igual al seno de este θ' que tenemos acá, igual al n del aceite, que es igual al seno que tenemos acá. Solucionando y encontrando el θ' del agua, tenemos que este θ' es igual a 22.3 grados. Bueno, muchas gracias por su atención. Espero que estos temas hayan sido de su entendimiento.